¿Sientes que algo te detiene cada vez que intentas orar? La oración es nuestra conexión directa con Dios, pero muchas veces enfrentamos obstáculos que parecen imposibles de superar. En Mateo 26:41 Jesús advierte: velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Estas palabras nos recuerdan que las distracciones y barreras no solo son externas, sino que también pueden surgir de nuestra propia naturaleza humana. Hoy veremos cómo identificar y vencer 5 cosas que te impiden orar, revelando las claves para fortalecer tu vida espiritual y restaurar tu comunión con Dios. No importa cuán difícil parezca, la victoria en la oración está al alcance de quienes perseveran. ¿Estás listo para descubrir lo que puede estar bloqueando tu camino hacia la presencia de Dios? ¿Alguna vez has sentido que algo te detiene justo en el momento en que decides orar? Es como si de repente una avalancha de distracciones, pensamientos o incluso emociones se interpusieran, bloqueando tu acceso a la presencia de Dios. Este es un sentimiento más común de lo que imaginas, y aunque muchos lo atribuyen a circunstancias externas, la Biblia nos muestra que hay una lucha espiritual constante que busca interrumpir nuestra conexión con el Padre. En Efesios 6:12 se nos recuerda: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esto nos revela que no solo enfrentamos distracciones tangibles, sino también una batalla invisible que intenta alejarnos de la oración. Cuando Jesús caminó por la tierra, enfrentó distracciones como cualquier ser humano. Sin embargo, Él siempre encontraba la manera de apartarse y orar, incluso en los momentos más demandantes de su ministerio. Marcos 1:35 nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Esta escena, aparentemente simple, nos enseña una lección profunda. Incluso el Hijo de Dios necesitaba aislarse de las distracciones para mantener su comunión con el Padre. Si Jesús necesitó tomar medidas concretas para enfocarse en la oración, ¿cuánto más nosotros, que vivimos en un mundo saturado de estímulos y ruido, debemos ser intencionales en buscar a Dios? Las distracciones no siempre son negativas en apariencia. Muchas veces vienen disfrazadas de responsabilidades legítimas, como el trabajo, la familia o los estudios. Estas cosas, aunque importantes, pueden ocupar tanto espacio en nuestra mente que dejamos a Dios en un segundo plano. Marta, en la historia de Lucas 10, es un ejemplo perfecto de esto. Mientras Jesús estaba en su casa, ella se preocupaba y ocupaba en los quehaceres, mientras su hermana María se sentaba a los pies del Maestro, escuchando sus palabras. Cuando Marta se quejó, Jesús respondió con suavidad, pero con firmeza: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido lo mejor, y nadie se lo quitará. Lucas 10, 41, 42. Este relato nos muestra que, aunque nuestras responsabilidades son válidas, debemos priorizar lo eterno sobre lo temporal. ¿Cuántas veces hemos sido Marta, preocupados por todo, menos por estar a los pies de Jesús? Además de las distracciones externas, las internas pueden ser aún más poderosas. Nuestros pensamientos, emociones y temores a menudo actúan como una barrera silenciosa entre nosotros y Dios. La ansiedad, por ejemplo, puede inundar nuestra mente con "y sí" interminables. ¿Y si no tengo suficiente dinero para pagar las cuentas? ¿Y si esa relación no funciona? ¿Y si fallo en lo que estoy haciendo? Estos pensamientos pueden convertirse en un ciclo abrumador que nos aleja de la paz que se encuentra en la oración. Sin embargo, Filipenses 4, 6, 7 nos da una clave para vencer esta batalla. No se inquieten por nada,
Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí, la palabra de Dios no solo nos invita a orar, sino que promete una paz que sobrepasa toda lógica humana. El enemigo también sabe cómo usar nuestras distracciones para alejarnos de la oración. En el jardín del Edén, Satanás no necesitó forzar a Eva para que desobedeciera a Dios. Simplemente introdujo una idea que capturó su atención. ¿De veras Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. Con una simple pregunta, desvió su enfoque de la abundancia que Dios había provisto y la dirigió hacia lo único que no podía tener. Hoy en día, esa estrategia sigue siendo efectiva. El enemigo no siempre busca apartarnos de Dios con ataques directos. A menudo, basta con desviar nuestra atención hacia cosas que parecen más urgentes o atractivas. Por eso es fundamental que aprendamos a identificar estas distracciones y las enfrentemos con herramientas espirituales. La oración no es solo un acto, sino un refugio, un lugar donde nuestras cargas son aliviadas y nuestra mente se alinea con los pensamientos de Dios. En Salmos 46:10 se nos dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Esta instrucción es más que un mandato, es una invitación a detenernos, a desconectar del ruido del mundo y a conectar con aquel que nos creó. Recuerdo la historia de un hombre que, abrumado por el estrés de su vida diaria, decidió apartar un tiempo cada mañana para orar. Al principio le resultaba difícil concentrarse, pues su mente constantemente vagaba hacia las tareas del día. Sin embargo, persistió, creyendo en la promesa de Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Con el tiempo, descubrió que este hábito no solo fortalecía su relación con Dios, sino que también le daba claridad y paz para enfrentar los desafíos diarios. Este testimonio nos recuerda que la persistencia en la oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que transforma nuestro interior. Otro aspecto importante a considerar es cómo las distracciones nos hacen perder la perspectiva de la importancia de la oración. A menudo subestimamos el poder que tiene hablar con Dios, tratándolo como una tarea más en nuestra lista de pendientes, en lugar de verlo como el privilegio que realmente es. La Biblia está llena de ejemplos de personas que transformaron su mundo a través de la oración. Elías, por ejemplo, oró fervientemente para que no lloviera, y durante 3 años y medio el cielo se cerró. Luego oró de nuevo y la lluvia regresó. Santiago 5:17-18. Este relato nos muestra que la oración tiene el poder de influir en lo sobrenatural. ¿Cómo podríamos ignorar algo tan poderoso? A veces, las distracciones también vienen en forma de falsas prioridades. Nos convencemos de que otras actividades son más importantes que orar, olvidando que sin la guía de Dios, incluso nuestros mejores esfuerzos pueden ser en vano. En Juan 15:5, Jesús dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Este versículo es un recordatorio contundente de que nuestra efectividad, tanto espiritual como práctica, depende de nuestra conexión con Él. La clave para superar estas barreras no está en eliminar todas las distracciones externas, lo cual es imposible, sino en aprender a enfocarnos en Dios en medio de ellas. La oración no requiere un ambiente perfecto, requiere un corazón dispuesto. Jesús oró en el desierto, en los campos, en la cima de montañas y en jardines. Su ejemplo nos enseña que el lugar no importa tanto como nuestra disposición de buscar al Padre. Así como Marta tuvo que aprender a priorizar lo que es eterno, nosotros también debemos hacer un esfuerzo consciente para enfocar nuestro corazón y mente en Dios.
Puede que al principio parezca difícil, pero la recompensa es invaluable. La oración no solo nos acerca a Dios, nos transforma, nos llena de su paz y nos equipa para enfrentar cualquier desafío. Y cuando vencemos las distracciones, descubrimos que la presencia de Dios es el lugar más seguro y satisfactorio donde podemos estar. En este mundo lleno de ruidos y exigencias, las distracciones son inevitables, pero no insuperables. Al reconocer su influencia y buscar intencionalmente la presencia de Dios, podemos restaurar nuestra vida de oración y experimentar la plenitud de su amor y propósito en nuestras vidas. Al final, no se trata de lo que nos distrae, sino de a quién decidimos prestar nuestra atención. ¿Qué decisión tomarás hoy? El peso del pecado no confesado es una barrera invisible pero poderosa que puede alejarnos de la presencia de Dios y dificultar nuestra vida de oración. A menudo cargamos con errores y transgresiones que preferimos esconder, temiendo las consecuencias de exponerlos. Sin embargo, esta carga no solo nos distancia de los demás, sino también de aquel que desea restaurarnos y liberarnos. La palabra de Dios es clara. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. 1 Juan 1:9. Este versículo no es solo una promesa, sino un recordatorio de que el camino hacia la reconciliación con Dios pasa por la confesión sincera. La historia del rey David es un ejemplo contundente del impacto del pecado no confesado en nuestra relación con Dios. Después de su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, David intentó continuar con su vida sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero su espíritu estaba atormentado. En el Salmo 32, 3, 4, él describe esta angustia. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Estas palabras muestran el efecto devastador que tiene el pecado oculto, tanto en nuestra alma como en nuestro cuerpo. El pecado no confesado actúa como un muro que bloquea nuestra comunicación con Dios. No porque Él deje de escucharnos, sino porque nuestras acciones nos apartan de su santidad. Isaías 59:2 dice: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que hacen que Él esconda su rostro y no los escuche. Este pasaje revela que el pecado no es simplemente una violación de un código moral, es una ruptura de nuestra conexión con el Creador. Así como una nube puede ocultar el sol sin que éste deje de brillar, nuestros pecados crean una barrera que nos impide experimentar la plenitud de su luz. En el Antiguo Testamento, el sistema de sacrificios ilustraba la necesidad de lidiar con el pecado para restablecer la comunión con Dios. Cada sacrificio representaba un acto de arrepentimiento y restauración. Sin embargo, estos sacrificios eran solo una sombra de la obra definitiva que Cristo realizaría en la cruz. Hebreos 10, 4, 5 nos recuerda: es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Este sacrificio final abrió un camino de reconciliación que ya no depende de rituales, sino de un corazón arrepentido y una confesión sincera. El arrepentimiento no es simplemente reconocer que hemos hecho algo malo, es un cambio profundo en nuestra mente y en nuestra actitud hacia el pecado. En 2 Crónicas 7:14, Dios promete: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Esta declaración nos enseña que la confesión debe ir acompañada de una decisión consciente de alejarnos del pecado. No se trata solo de palabras, sino de un cambio genuino que demuestra nuestro deseo de vivir en obediencia a Dios. La Biblia también nos muestra que Dios no solo está dispuesto a perdonar, sino que anhela hacerlo. En Miqueas 7, 18, 19 leemos: ¿qué Dios hay como tú,
que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás nuestras iniquidades bajo tus pies y arrojarás todos nuestros pecados a las profundidades del mar. Esta imagen de Dios como un Padre compasivo y misericordioso nos invita a acercarnos a Él con confianza, sabiendo que no nos recibe con condenación, sino con brazos abiertos. El pecado no confesado también afecta nuestra perspectiva y nuestras decisiones. Cuando permitimos que el pecado permanezca en nuestras vidas, nuestra visión espiritual se nubla. En el Salmo 51, escrito después de que el profeta Natán confrontara a David, el rey clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Versículo 10. Esta súplica muestra que el pecado no solo contamina nuestras acciones, sino también nuestra capacidad de discernir y seguir la voluntad de Dios. Al confesar nuestros pecados, no solo encontramos perdón, sino también claridad y dirección renovada. El Nuevo Testamento nos enseña que la confesión no debe limitarse a un acto individual entre nosotros y Dios. Santiago 5:16 dice: «Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz». Este versículo destaca el poder de la comunidad en el proceso de sanación y restauración. Confesar nuestras faltas a personas de confianza no solo aligera nuestra carga, sino que también nos permite recibir apoyo, guía y oración. El arrepentimiento no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también nos libera del poder que el pecado tiene sobre nuestras vidas. En Romanos 6:14, Pablo afirma: «El pecado ya no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia». Esta libertad no significa que no volveremos a pecar, sino que el pecado ya no tiene la última palabra en nuestras vidas. Por medio de la confesión y el arrepentimiento, somos fortalecidos para resistir la tentación y vivir en obediencia a Dios. El enemigo intenta convencernos de que el arrepentimiento es innecesario o que nuestro pecado es demasiado grande para ser perdonado. Pero estas son mentiras diseñadas para mantenernos en esclavitud. La cruz de Cristo es la respuesta definitiva a estas acusaciones. Colosenses 2:13-14 nos asegura: «A ustedes, que estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era adversa, quitándola de en medio y clavándola en la cruz». El pecado no confesado no tiene por qué definirnos. Al acercarnos a Dios con un corazón humilde y dispuesto, encontramos no solo perdón, sino una relación restaurada con aquel que nos conoce mejor que nadie. Cuando confesamos nuestras faltas, nos despojamos de la carga que nos impide orar con libertad y confianza. Hebreos 4:16 nos invita: «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Dios no nos pide perfección, sino honestidad. La confesión no es una señal de debilidad, sino un acto de fe que reconoce su poder para transformar nuestras vidas. Cuando liberamos nuestro corazón del peso del pecado, abrimos la puerta para experimentar su paz, su amor y su dirección. Es entonces cuando nuestras oraciones ya no son palabras vacías, sino un diálogo íntimo con el Dios que nos ha redimido. La falta de fe es una de las barreras más profundas que nos impiden orar con confianza y persistencia. Aunque muchas veces no lo admitimos, nuestras dudas pueden infiltrarse en nuestra relación con Dios, limitando nuestra capacidad para acercarnos a Él con la certeza de que escucha y responde. La fe no es simplemente un requisito para orar, es el cimiento sobre el cual se construye nuestra vida espiritual. Hebreos 11:6 lo expresa con claridad: «Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan».
Este versículo no solo nos invita a creer en su existencia, sino también a confiar en su carácter y en su voluntad para obrar en nuestras vidas. En los evangelios vemos numerosos ejemplos de personas que se acercaron a Jesús impulsadas por una fe inquebrantable. Uno de los relatos más conmovedores es el de la mujer que sufría de flujo de sangre. Durante 12 años había buscado sanidad sin éxito, pero en el momento en que oyó hablar de Jesús, su fe se encendió. Sin dudar pensó: si toco siquiera su manto, quedaré sana. Mateo 9:21. Este acto de fe no pasó desapercibido para Jesús, quien le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Mateo 9:22. Este episodio nos enseña que la fe no depende de circunstancias favorables, sino de una convicción profunda en el poder de Dios. Sin embargo, la falta de fe a menudo se manifiesta de manera sutil. No siempre es un rechazo abierto a la existencia de Dios, sino un escepticismo silencioso que se filtra en nuestros pensamientos y nos hace cuestionar si Él realmente responderá nuestras oraciones. En Santiago 1, 6 o 7 se nos exhorta a pedir con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Este pasaje subraya que la duda no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra capacidad para recibir sus respuestas. La fe no es algo que podamos generar por nosotros mismos. Es un don que crece a medida que conocemos más a Dios y nos sumergimos en su palabra. Romanos 10:17 nos recuerda: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este versículo nos dirige al lugar donde nuestra fe puede ser fortalecida: las Escrituras. Cada promesa, cada relato de fidelidad divina es un testimonio vivo que alimenta nuestra confianza en Él. Cuando meditamos en la palabra de Dios, nuestras dudas comienzan a disiparse y nuestra fe encuentra un terreno firme sobre el cual sostenerse. El enemigo también sabe cuán crucial es la fe para nuestra vida espiritual, y por eso intenta socavarla en cada oportunidad. En el jardín del Edén, Satanás cuestionó la palabra de Dios frente a Eva, sembrando la semilla de la duda con una simple pregunta. ¿De veras Dios les dijo? Génesis 3:1. Esta estrategia sigue siendo efectiva hoy. Las pruebas, los retrasos en las respuestas a nuestras oraciones y las circunstancias difíciles son utilizadas para hacernos dudar del carácter de Dios. Sin embargo, la fe no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en la certeza de que Dios es fiel y cumple lo que promete. Abraham es llamado el padre de la fe precisamente porque creyó contra toda esperanza. Cuando Dios le prometió que sería padre de una multitud de naciones, Abraham tenía 99 años y su esposa Sara era estéril. Humanamente hablando, esta promesa era imposible de cumplir. Sin embargo, Romanos 4, 20, 21 describe su actitud. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. La historia de Abraham nos inspira a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias nos lleven a pensar lo contrario. En el Nuevo Testamento, Jesús a menudo vinculó los milagros con la fe de quienes los recibían. En una ocasión, cuando se encontraba en Nazaret, su pueblo natal, se nos dice que no pudo hacer muchos milagros allí debido a la incredulidad de las personas. Mateo 13:58. Este hecho impactante nos muestra cómo la falta de fe puede limitar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No porque su poder sea insuficiente, sino porque nuestras dudas nos impiden abrirnos a su obrar. La fe no solo es esencial para recibir las respuestas de Dios, sino también para perseverar en la oración. En Lucas 18, Jesús contó la parábola de la viuda persistente para enseñar a sus discípulos que siempre debían orar sin desanimarse.
La viuda, aunque enfrentaba a un juez injusto, persistió en su petición hasta que él finalmente cedió. Jesús concluyó esta parábola preguntando: ¿cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Esta pregunta nos desafía a examinar la calidad de nuestra fe. ¿Es lo suficientemente fuerte como para sostenernos en medio de la espera? ¿O permitimos que las demoras apaguen nuestra confianza? La oración persistente no es un acto de insistencia humana, sino una expresión de fe que cree que Dios está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En Hebreos 11, el capítulo conocido como el Salón de la Fama de la Fe, se nos presentan ejemplos de hombres y mujeres que confiaron en Dios a pesar de no haber recibido lo prometido en su vida terrenal. Esta perspectiva nos recuerda que la fe no se trata de obtener lo que queremos, sino de confiar en que Dios tiene un plan más grande y perfecto. La falta de fe también puede surgir cuando nos enfocamos en nuestras limitaciones en lugar de en el poder de Dios. En el libro de Éxodo, cuando Dios llamó a Moisés para liberar a Israel de Egipto, Moisés respondió con inseguridades, diciendo: ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Éxodo 3:11. Dios no se enfocó en las debilidades de Moisés, sino en su propio poder, asegurándole: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Este diálogo nos enseña que la fe no se basa en nuestra capacidad, sino en la presencia y el poder de Dios. Para superar la falta de fe, debemos cultivar una relación cercana con Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. El tiempo que pasamos con Él fortalece nuestra confianza y nos ayuda a ver su fidelidad en nuestra vida cotidiana. En Salmos 37:5 se nos anima: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Este versículo no solo es una promesa, sino también un llamado a rendir nuestras preocupaciones y deseos en manos de aquel que tiene el control. La fe tampoco es un sentimiento pasajero, es una decisión diaria de confiar en Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. En Isaías 55:8-9, Dios declara: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Esta declaración nos invita a descansar en su sabiduría, sabiendo que su perspectiva es infinitamente superior a la nuestra. Cuando elegimos confiar en Dios, nuestra oración se convierte en un acto poderoso de fe que abre puertas y transforma situaciones. Marcos 11:24 nos asegura: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Este versículo no es una fórmula mágica, sino una invitación a orar con la confianza de que Dios es capaz de cumplir su voluntad perfecta en nuestras vidas. A medida que enfrentamos desafíos y momentos de incertidumbre, la fe nos sostiene y nos da la fuerza para seguir adelante. El apóstol Pablo, en medio de sus pruebas, pudo declarar: sé en quién he creído. 2 Timoteo 1:12. Esta declaración de confianza nos recuerda que nuestra fe no está puesta en nuestras circunstancias, sino en un Dios que es fiel y digno de confianza. Al final, la fe no es solo un requisito para la oración, es el corazón mismo de nuestra relación con Dios. Cuando cultivamos una fe viva y activa, nuestras oraciones se llenan de poder, nuestras dudas se desvanecen y nuestra comunión con el Padre se fortalece. Es en este lugar de confianza total donde descubrimos que con Dios todas las cosas son posibles. El agotamiento, tanto físico como espiritual, es una de las barreras más insidiosas que enfrentamos cuando intentamos orar. En un mundo lleno de demandas constantes, donde la carga de las responsabilidades y las expectativas nos aplasta, encontramos que nuestra fuerza disminuye y el deseo de orar se convierte en un esfuerzo agotador. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que no estamos llamados a depender de nuestras propias fuerzas,
sino a descansar en el poder del Señor. Isaías 40:31 nos asegura: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo no solo es una promesa, sino una invitación a soltar el peso que llevamos y permitir que Dios nos restaure. El agotamiento espiritual no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de un desgaste progresivo que muchas veces ignoramos hasta que nos encontramos completamente debilitados. Es fácil caer en la trampa de querer hacer todo por nuestra cuenta, creyendo que podemos manejar nuestras vidas sin detenernos a recargar nuestras almas en la presencia de Dios. En el Salmo 127:2 se nos recuerda que es inútil que ustedes se levanten tan temprano y se acuesten tan tarde y que trabajen tan duro por su alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Este descanso no es solo físico, sino un reposo profundo que viene al entregar nuestras cargas al Señor. El agotamiento también puede ser una señal de que hemos perdido de vista la fuente de nuestra fuerza. Jesús mismo nos llama a venir a Él cuando estamos cansados y agobiados. En Mateo 11:28-30 Él dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Este llamado es una invitación a intercambiar nuestras cargas pesadas por la paz y el alivio que solo Él puede ofrecer. El agotamiento físico y espiritual están profundamente interrelacionados. Cuando descuidamos nuestra salud física, nuestra vida espiritual también se ve afectada. El profeta Elías es un ejemplo claro de esto. Después de haber enfrentado a los profetas de Baal y haber visto el poder de Dios manifestarse de manera asombrosa, Elías se encontró exhausto, desanimado y huyendo por su vida. En 1 Reyes 19:4-5 leemos que bajo un arbusto oró para morir, diciendo: basta, Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis antepasados. Este episodio nos muestra que incluso los más fuertes en la fe pueden experimentar agotamiento, pero también nos recuerda que Dios no nos abandona en esos momentos. En su compasión, envió a un ángel para que lo alimentara y le permitiera descansar, renovando así sus fuerzas para continuar su misión. El agotamiento también puede surgir cuando intentamos cargar con cargas que no nos corresponden. En Gálatas 6:9, Pablo nos exhorta: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Esta exhortación nos anima a perseverar, pero también a recordar que no estamos llamados a hacerlo solos. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para fortalecernos y guiarnos en cada paso del camino. Efesios 3:16 dice: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Es importante reconocer que el agotamiento espiritual no siempre se presenta como una falta de energía evidente. A veces se manifiesta en forma de apatía, distracción o una sensación de desconexión con Dios. Nos encontramos diciendo oraciones automáticas, sin realmente sentir la presencia de Dios o creer en el poder de nuestras palabras. En estos momentos, debemos recordar que no es nuestra emoción o energía lo que da poder a la oración, sino la fidelidad de Dios. Filipenses 2:13 nos recuerda que es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Otra fuente de agotamiento es el peso de las expectativas que cargamos. A menudo tratamos de cumplir con las expectativas de los demás, de la sociedad e incluso de nosotros mismos, olvidando que nuestra identidad y valor no dependen de lo que hacemos, sino de lo que somos en Cristo. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Este recordatorio nos invita a dejar de lado el perfeccionismo
y a descansar en la gracia que Dios nos ofrece gratuitamente. En la Biblia encontramos que incluso Jesús se tomó momentos para apartarse y recargar fuerzas en la presencia del Padre. Marcos 1:35 nos muestra que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba tiempo de soledad para renovar su espíritu, ¿cuánto más nosotros, que enfrentamos las luchas de la vida diaria, necesitamos buscar ese tiempo con Dios? El descanso en Dios no es pasividad, sino una forma activa de confiar en Él. Significa reconocer que no somos autosuficientes y que necesitamos su fortaleza para continuar. Isaías 30:15 dice: en el arrepentimiento y la calma está su salvación. En la quietud y la confianza está su fortaleza, pero ustedes no quisieron. Este versículo revela que a menudo resistimos el descanso y la quietud que Dios nos ofrece, insistiendo en hacerlo todo por nuestra cuenta. Sin embargo, al aceptar su invitación al reposo, encontramos la energía renovada que necesitamos para seguir adelante. En el libro de los Salmos, David expresa su confianza en Dios como fuente de fortaleza. En el Salmo 23 escribe: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Este pasaje tan conocido encapsula la esencia del descanso que Dios nos da cuando nos volvemos a Él en medio de nuestro agotamiento. No importa cuán cansados estemos, su presencia siempre está disponible para refrescar nuestra alma. Cuando enfrentamos el agotamiento, también debemos recordar que no estamos solos. Dios nos ha colocado en una comunidad de fe para apoyarnos mutuamente y ayudarnos a llevar nuestras cargas. Gálatas 6:2 dice: lleven los unos las cargas de los otros, y así cumplirán la ley de Cristo. Este versículo subraya la importancia de compartir nuestras luchas con otros creyentes, permitiéndonos recibir ánimo y fortaleza cuando nos sentimos débiles. El agotamiento no tiene por qué ser el final de nuestra vida de oración. Al contrario, puede ser una oportunidad para acercarnos más a Dios y aprender a depender completamente de Él. En el Salmo 73:26, el salmista declara: mi cuerpo y mi corazón desfallecen, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Estas palabras nos animan a buscar a Dios como nuestra fuente de energía y esperanza, incluso en los momentos más oscuros. La oración no siempre requiere de palabras elaboradas o grandes demostraciones de energía. A veces es simplemente un clamor silencioso desde lo más profundo de nuestro ser, confiando en que Dios escucha incluso cuando no podemos expresar nuestras necesidades con claridad. Romanos 8:26 nos asegura: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esta promesa nos da consuelo, recordándonos que nunca estamos solos en nuestra debilidad. Dios no nos llama a ignorar nuestro agotamiento, sino a llevarlo a Él. Cuando reconocemos nuestra fragilidad y dependemos de su fuerza, experimentamos una renovación que va más allá de lo físico. Es un renacer espiritual que nos permite continuar orando, confiando y avanzando, sabiendo que su gracia es suficiente para cada día. El orgullo y la autosuficiencia son barreras que a menudo se interponen entre nosotros y una vida de oración auténtica. Aunque pocas veces se reconocen abiertamente, estas actitudes tienen una manera sutil de infiltrarse en nuestro corazón, haciéndonos sentir que no necesitamos a Dios tanto como realmente lo necesitamos. La Biblia deja en claro que el orgullo no solo nos aleja de la comunión con Dios, sino que también nos lleva a una falsa percepción de independencia. En Proverbios 16:18 se advierte: el orgullo precede a la destrucción, la arrogancia anticipa la caída. Estas palabras subrayan el peligro de confiar en nuestras propias capacidades en lugar de depender de la fuerza y la guía divinas.
El orgullo nos lleva a creer que podemos manejar nuestras vidas sin la intervención de Dios, una actitud que inevitablemente afecta nuestra vida de oración. En Lucas 18, Jesús relata la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, donde el primero oraba consigo mismo, exaltándose ante Dios: te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Lucas 18, 8, 11. Esta actitud refleja un corazón lleno de autosuficiencia, donde la oración deja de ser una expresión de humildad y se convierte en un acto de autoafirmación. Por otro lado, el recaudador de impuestos simplemente decía: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Lucas 18, 13. Jesús concluye que este último regresó a su casa justificado, mientras que el fariseo no. Este contraste nos recuerda que la verdadera oración surge de un corazón humilde y dependiente. Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Este principio, repetido tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, revela la postura de Dios hacia aquellos que se exaltan a sí mismos. En Santiago 4:6 se dice: Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad no es simplemente una virtud a cultivar, es un requisito esencial para acercarnos a Dios en oración. Cuando reconocemos nuestra dependencia de Él, abrimos las puertas para recibir su gracia y dirección en nuestras vidas. Por el contrario, el orgullo nos lleva a una vida espiritual superficial, donde nuestra confianza está en nosotros mismos y no en su poder. La autosuficiencia también puede manifestarse en nuestra tendencia a buscar soluciones humanas antes de recurrir a la oración. Cuando enfrentamos problemas, a menudo nuestra primera reacción es depender de nuestros recursos, habilidades o redes de apoyo. Si bien estas cosas no son malas en sí mismas, se convierten en un obstáculo cuando reemplazan nuestra dependencia de Dios. Jeremías 17:5 advierte: maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en la fuerza humana y aparta su corazón del Señor. Este versículo nos confronta con la realidad de que nuestra confianza debe estar primero y siempre en Dios, quien tiene el control absoluto de todas las cosas. El orgullo no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra disposición para aceptar su voluntad. A menudo queremos que nuestras oraciones sean respondidas de acuerdo con nuestras expectativas, olvidando que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Esta resistencia a someter nuestras peticiones a la voluntad divina es otra forma de orgullo. En el jardín de Getsemaní, Jesús nos dejó el ejemplo perfecto de humildad en la oración cuando dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Este acto de sumisión absoluta al plan de Dios nos enseña que la verdadera oración no busca imponer nuestra voluntad, sino alinearse con la suya. La autosuficiencia también nos hace olvidar el poder de la oración comunitaria. Cuando nos aislamos en nuestra fe, creyendo que podemos enfrentar nuestras luchas espirituales solos, caemos en una trampa peligrosa. La Biblia nos exhorta a apoyarnos mutuamente en oración. En Eclesiastés 4:9-10 se nos recuerda: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Este principio se aplica tanto en el ámbito físico como espiritual. Reconocer nuestra necesidad de otros creyentes es un acto de humildad que fortalece nuestra vida de oración. Dios nos llama a dejar de lado el orgullo y a adoptar una actitud de completa dependencia de Él. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe sobre su experiencia con una espina en la carne y cómo Dios le respondió: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo resalta una verdad contracultural. Nuestra debilidad no es un obstáculo para Dios,
sino una oportunidad para que su poder se manifieste plenamente en nuestra vida. Cuando reconocemos nuestras limitaciones, permitimos que Él obre en áreas que están más allá de nuestro control. El orgullo también puede manifestarse en una vida de oración basada en la rutina y no en la relación. A menudo nos conformamos con oraciones superficiales, recitadas mecánicamente, sin involucrar realmente nuestro corazón. En Mateo 6:7 Jesús advierte: y al orar, no usen vanas repeticiones, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Este versículo nos desafía a reflexionar sobre la calidad de nuestra vida de oración. ¿Estamos buscando una comunión sincera con Dios o simplemente cumpliendo con una práctica religiosa vacía? El antídoto contra el orgullo y la autosuficiencia es la humildad, y esta se cultiva en la presencia de Dios. En 1 Pedro 5:6 se nos exhorta: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Este acto de humillación no es una muestra de debilidad, sino una declaración de nuestra confianza en su soberanía. La humildad nos permite acercarnos a Dios con un corazón abierto y dispuesto a recibir su dirección, su corrección y su consuelo. La verdadera humildad también nos lleva a reconocer que no podemos agradar a Dios por nuestras propias obras o méritos. En Efesios 2:8-9, Pablo escribe: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Este recordatorio nos libera de la presión de intentar ganar el favor de Dios y nos invita a descansar en su gracia, que es suficiente para nosotros. En la oración, la humildad no solo nos conecta con Dios, sino que también nos transforma. Nos enseña a depender de su fuerza en lugar de la nuestra y a buscar su voluntad por encima de la nuestra. En Filipenses 2:5-7 se nos insta a tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, quien siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la naturaleza de siervo. Este ejemplo nos llama a una vida de servicio y dependencia total de Dios, tanto en la oración como en nuestras acciones diarias. El orgullo y la autosuficiencia nos separan de la verdadera esencia de la oración, que es reconocer nuestra necesidad constante de Dios. Pero cuando adoptamos una postura de humildad, descubrimos que la oración se convierte en un refugio, un lugar donde nuestras cargas son aliviadas y nuestra fe es fortalecida. Es en este espacio sagrado donde encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento y la fortaleza para enfrentar cada desafío con la certeza de que no estamos solos. El desconocimiento de la importancia de la oración es una de las causas más comunes que nos alejan de una relación profunda con Dios. Muchas veces no entendemos el poder y el propósito que la oración tiene en nuestras vidas, viéndola como un acto rutinario o secundario, cuando en realidad es el fundamento de nuestra conexión con el Creador. En Mateo 6:6, Jesús instruyó: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Estas palabras nos revelan que la oración no es un acto público de apariencia, sino una comunicación íntima, un espacio sagrado donde abrimos nuestro corazón delante de Dios y recibimos de su dirección y su paz. El desconocimiento no siempre se manifiesta en una falta de práctica, sino en una comprensión limitada de lo que significa orar. Para muchos, la oración es una lista de peticiones, un recurso al que acudimos solo en momentos de necesidad. Sin embargo, en la Escritura vemos que la oración va mucho más allá. Es un medio para adorar, para alinear nuestra voluntad con la de Dios y para interceder por los demás. Jesús mismo dio ejemplo de esto en el Padre Nuestro, que no solo es un modelo de oración, sino una lección sobre las prioridades del corazón al acercarnos a Dios. Santificado sea tu nombre,
venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6, 9, 10. Estas palabras nos enseñan que la oración comienza con la exaltación de Dios y con el deseo de que su propósito se cumpla antes de pasar a nuestras necesidades personales. A menudo, el desconocimiento de la oración también radica en la falta de comprensión de su poder. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres cuyas oraciones cambiaron el curso de la historia. Moisés intercedió por el pueblo de Israel cuando Dios quiso destruirlos por su rebeldía, y su súplica movió el corazón de Dios. Éxodo 32, 11, 14. Ana, en su profunda aflicción, oró con fervor por un hijo y fue escuchada, recibiendo a Samuel como respuesta divina. 1 Samuel 10, 20. Estos ejemplos no solo muestran la eficacia de la oración, sino que también nos invitan a reflexionar sobre cómo nuestras propias oraciones pueden tener un impacto significativo. El poder de la oración no reside en nuestras palabras, sino en el Dios a quien oramos. En Santiago 5:16 se nos dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Este versículo nos recuerda que nuestras oraciones no son solo palabras lanzadas al aire, sino que tienen un efecto real cuando se hacen desde un corazón íntegro y alineado con la voluntad de Dios. Sin embargo, el desconocimiento de esta verdad puede llevarnos a orar con incredulidad o apatía, perdiendo de vista el privilegio que tenemos de acercarnos al trono de gracia. El desconocimiento también puede llevarnos a subestimar el papel de la oración como un medio para resistir la tentación y fortalecernos en las pruebas. En el huerto de Getsemaní, Jesús advirtió a sus discípulos: velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Mateo 26, 41. Esta instrucción subraya que la oración no solo es una herramienta para pedir ayuda, sino una forma de prepararnos espiritualmente para enfrentar las batallas de la vida. Cuando descuidamos la oración, nos exponemos a la vulnerabilidad espiritual, perdiendo la fortaleza que proviene de Dios. Otro aspecto clave de la oración es que nos permite experimentar la presencia de Dios de una manera transformadora. En el Salmo 145, 18 se afirma: el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Este versículo no solo es una promesa, sino una invitación a buscar a Dios con un corazón sincero, confiando en que Él está presente y dispuesto a escucharnos. La oración nos conecta con su presencia, no para obtener cosas, sino para disfrutar de su compañía, siendo transformados por su amor y su santidad. El desconocimiento de la oración también puede llevarnos a creer que es un acto solitario, cuando en realidad es una parte integral de nuestra comunión con otros creyentes. En Hechos 2:42 se describe a la iglesia primitiva como una comunidad dedicada a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Este modelo nos muestra que la oración no solo fortalece nuestra relación individual con Dios, sino también nuestra unidad como cuerpo de Cristo. Cuando oramos juntos, nuestras voces se unen en adoración y súplica, y experimentamos el poder de Dios obrando en medio de su pueblo. El apóstol Pablo también enfatizó la importancia de orar en todo momento, recordándonos que la oración no es un evento aislado, sino un estilo de vida. En 1 Tesalonicenses 5:17 exhortó: oren sin cesar. Este llamado a una oración constante no significa que debamos estar todo el tiempo de rodillas, sino que debemos cultivar una actitud de dependencia y comunicación continua con Dios. Al reconocer su presencia en cada momento de nuestra vida, nuestras oraciones se convierten en una expresión natural de nuestra fe y confianza en Él. La falta de comprensión de la oración a menudo nos hace pensar que nuestras palabras deben ser perfectas o elocuentes para ser escuchadas por Dios.
Sin embargo, Jesús nos asegura que nuestro Padre sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Mateo 6:8. Esto nos libera de la presión de buscar las palabras correctas y nos invita a acercarnos a Él con un corazón sincero y abierto. La oración no es un acto para impresionar a Dios, sino un medio para abrir nuestra alma y recibir su gracia. El desconocimiento de la importancia de la oración también puede llevarnos a subestimar su impacto en las situaciones difíciles. En Filipenses 4:6-7 Pablo escribe: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña que la oración no solo trae respuestas, sino también paz. Una paz que trasciende las circunstancias y llena nuestro corazón de confianza en la soberanía de Dios. Cuando entendemos el verdadero propósito y el poder de la oración, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de verla como una obligación religiosa y comenzamos a experimentarla como un regalo precioso, una oportunidad para acercarnos al Dios que nos ama y tiene un plan perfecto para nuestra vida. En Jeremías 29:12-13 Dios declara: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este llamado nos recuerda que la oración no es solo un medio para hablar con Dios, sino una búsqueda intencional de su presencia y su voluntad. La oración también es un acto de fe que nos conecta con la obra de Dios en el mundo. En Juan 14:13-14 Jesús prometió: y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Este compromiso de Jesús no es una licencia para pedir cualquier cosa, sino una invitación a orar de acuerdo con su voluntad, sabiendo que nuestras oraciones pueden ser instrumentos para cumplir su propósito en la tierra. Cuando dejamos atrás el desconocimiento de la oración y abrazamos su propósito, encontramos en ella un tesoro inigualable. Es un puente que nos conecta con el cielo, una fuente de fortaleza en medio de las pruebas y una herramienta poderosa para traer el reino de Dios a nuestras vidas y a nuestro mundo. La oración nos transforma, nos renueva y nos recuerda que aunque somos pequeños, servimos a un Dios grande que escucha y responde. La oración, en su esencia más pura, es un acto que trasciende las palabras. No es solo un hábito o una tradición, es el latido espiritual que nos conecta con la fuente de toda vida. A lo largo de este recorrido, hemos desvelado las barreras que pueden interponerse en nuestro camino hacia esa conexión divina. Pero la conclusión no es un punto final, sino una invitación a profundizar aún más en este misterio glorioso. La oración no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también tiene el poder de transformarnos a nosotros mismos. Es un espejo que refleja nuestra necesidad más profunda y un recordatorio constante de que fuimos creados para la comunión con Dios. En la quietud de la oración descubrimos algo que ninguna distracción, pecado o duda puede ofrecernos: la certeza de que somos conocidos y amados. En Romanos 8:26-27 leemos: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Este pasaje revela que la oración no depende de nuestra habilidad, sino de la presencia del Espíritu en nosotros, que intercede incluso cuando nuestras palabras fallan. En la oración no estamos solos, estamos envueltos en un diálogo eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, la oración no es solo para tiempos de calma o necesidad. Es un acto constante de adoración, un estilo de vida que nos permite caminar en comunión continua con Dios. Esta comunión no es estática, es dinámica y viva, una relación que crece a medida que nos acercamos más a Él.
Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Este llamado no es una simple sugerencia, es una promesa que transforma la manera en que vivimos. La oración nos recuerda que, aunque estemos rodeados de desafíos, no estamos definidos por ellos. Somos llamados a una relación que trasciende las circunstancias y nos eleva a una perspectiva divina. Al concluir esta exploración, es esencial recordar que la oración también es un arma espiritual poderosa. En Efesios 6:18, Pablo exhorta a los creyentes a orar en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Este llamado no solo es una instrucción, sino un recordatorio de que la oración es nuestra línea de defensa en la batalla espiritual que enfrentamos diariamente. No luchamos solos, luchamos de rodillas, confiando en el poder de Dios para derribar fortalezas y abrir caminos donde no los hay. La oración también es un acto de fe que desafía nuestras propias limitaciones. Nos invita a soñar en grande, a confiar en un Dios que puede hacer infinitamente más de lo que pedimos o imaginamos. Efesios 3:20. En este acto de fe, aprendemos a soltar el control y a confiar en la sabiduría de aquel que ve el cuadro completo. La oración no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Nos transforma de adentro hacia afuera, moldeando nuestro carácter y alineando nuestro corazón con el propósito de Dios. Un aspecto crucial de la oración es su capacidad para trascender barreras. No importa el idioma, la cultura o la situación, la oración conecta a los creyentes de todo el mundo en un acto unificado de adoración y súplica. En Apocalipsis 5:8 se describe cómo las oraciones de los santos son como incienso delante de Dios, un recordatorio de que cada palabra, cada clamor llega hasta su trono. Esta visión celestial nos motiva a orar con confianza, sabiendo que nuestras oraciones no se pierden, sino que se convierten en parte de un propósito eterno. La oración también nos prepara para los momentos más difíciles de la vida. Jesús mismo oró con intensidad en el huerto de Getsemaní, enfrentando el sufrimiento que estaba por venir. En Lucas 22:44 se describe cómo en medio de su angustia oraba más intensamente, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Este momento de vulnerabilidad nos enseña que la oración no siempre elimina el dolor, pero nos da la fortaleza para enfrentarlo. Es en esos momentos de mayor necesidad cuando la oración nos sostiene y nos recuerda que no estamos solos. Finalmente, la oración nos llama a ser intercesores, a pararnos en la brecha por aquellos que necesitan esperanza, sanidad y salvación. En 1 Timoteo 2:1, Pablo exhorta: ante todo, te ruego que se hagan peticiones, oraciones, intercesión y acción de gracias por todos. Este llamado a la intercesión nos recuerda que la oración no es solo un acto personal, sino una responsabilidad compartida de llevar las cargas de los demás delante de Dios. Cuando oramos por otros, nos unimos al corazón de Dios, que siempre está buscando redimir, restaurar y sanar. Al reflexionar sobre todo lo que hemos explorado, queda claro que la oración no es solo un medio para acercarnos a Dios, sino un canal a través del cual su amor, su poder y su propósito se manifiestan en nuestras vidas y en el mundo. Es una invitación constante a entrar en su presencia, a descansar en su paz y a ser transformados por su gracia. La oración es más que una práctica, es un privilegio, una conexión sagrada que nos recuerda quiénes somos y quién es Él. En este viaje hemos identificado las cosas que nos impiden orar, pero también hemos descubierto la profundidad y el poder de la oración. Ahora, el desafío es responder a esta verdad con acción. La oración no es un recurso de última instancia, es el primer paso en cada aspecto de nuestra vida. Nos llama a dejar atrás las barreras, a abrazar la humildad y a caminar en comunión constante con nuestro Creador. Porque cuando oramos,
no solo cambiamos nuestro mundo, permitimos que el reino de Dios invada la tierra trayendo esperanza, luz y vida a todo lo que tocamos.